9:39. Seguimos en la mesa de este lunes 15. Estamos con Gonzalo Baroni, Gabriel Mazarovich, Oenir Sartú y Juan Gavito. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, anunció que ante las dificultades presupuestales que enfrenta, ese organismo resolvió dejar de pagar la tasa de saneamiento a la Intendencia de Montevideo. Nos declararemos morosos, dijo Pérez Manrique. La medida es parte de una serie de resoluciones tomadas por un comité de crisis del Poder Judicial que elaboró un plan de restricción de gastos. Hablando con El Observador TV, Pérez Manrique remarcó que los fondos aprobados en el presupuesto son insuficientes para cumplir con las obligaciones de ese poder del Estado. El servicio se va a cumplir, pero se va a cumplir con dificultades, se va a cumplir con problemas desde el suministro de papel hasta algunos suministros públicos, bien digo, hablamos de luz, de teléfonos, etcétera, y hemos conformado un comité de crisis con 2 ministros y todas las jerarquías administrativas, y estamos tomando medidas de restricción del gasto, entre otras cosas. En su oportunidad vamos a renunciar a las certificaciones médicas que lo hacíamos de manera tercerizada. Vamos a renunciar a ese contrato en la medida que no podamos sustentarlo. Se va a recurrir a algunas cosas que directamente no se van a pagar porque no se puede pagar. ¿Cómo están observando esta situación? No sé si empiezan los abogados de la mesa o los no abogados. Primero los abogados. Adelante. Bueno, con mucha preocupación por muchísimas cosas, porque se inscribe en un panorama general de desánimo, mal funcionamiento y desde algún punto de vista de desprestigio del Poder Judicial para algunas personas, no por culpa del Poder Judicial en sí mismo, de pérdida de lo que es el sentido de la institucionalidad, ¿verdad? Y en una polémica que en esas mismas declaraciones del presidente de la Corte se habla de que se envenenaron las relaciones entre los poderes. Eso ya el término en sí mismo es malo, pero yo quiero, porque me gusta hacer analítico. Dijo que el conflicto salarial, ese que pautó buena parte del año pasado, envenenó la relación entre los magistrados y el Poder Judicial. La madre de todos estos males es la ley que en el año 2010 hizo que el presidente Mujica y sus ministros fuera el único presidente de la democracia que se aumentara el sueldo. Es decir, nadie, ni Sanguinetti, ni Lacalle, ni Jorge Valle, ni Tabaré Vázquez se aumentaron el sueldo, cuando en cambio el gobierno de Mujica se aumentó el sueldo y no se dio cuenta que de esa manera arrastraba, en base a la ley orgánica de la judicatura, el sueldo también del Poder Judicial, y a su vez eso arrastraba a otros cargos, y ahí empezó todo el desbarajuste, leyes que quisieron arreglar la cosa, leyes que fueron declaradas inconstitucionales. Bueno, toda esa historia creo que es bastante conocida, pero digo, a mí me gusta enfatizar esto porque el presidente que sacó chapa de presidente pobre pasó de $8.000 a $12.000 de sueldo. Después si lo donaba o algo es cosa de él, pero a los uruguayos nos costó plata. Entonces creo que a partir de ahí eso funcionó mal. Luego hay hoy en día todavía consecuencias mucho más graves. Otro abogado, que pase el próximo abogado. No, yo no puedo dejar de reconocer que esto es una señal institucionalmente muy preocupante. Yo nunca había oído a un presidente de la Suprema Corte decir que no iban a pagar los tributos municipales. Es algo inaudito en el estricto sentido de la palabra, de no oído, ¿no? E indica una situación de gravedad enorme, porque si no se pueden pagar los tributos, hay una cantidad de otras cosas que se están recortando en un poder del Estado que debería garantizar derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, recordemos el presupuesto. El que se votó el año pasado, ese es el hecho que no. El presupuesto de este quinquenio no incluyó ningún aumento de rubros para el Poder Judicial. En lo que parece ser una especie de revancha del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, no se le dio un peso, o sea que se están manejando con los valores del año 2010, lo cual implica reducirle los recursos.
Esto institucionalmente es muy grave, no porque el Poder Judicial sea maravilloso, que sin duda no lo es, pero en vez de contribuir a mejorarlo, contribuye a ningunearlo, a distanciarlo del poder político de alguna manera, y a generar un quiebre, una ruptura de relaciones y de jerarquización del Poder Judicial que no nos favorece en nada, lamentablemente. ¿Los demás cómo lo ven? Bien, yo creo que acá hay un conflicto planteado que efectivamente me parece que la señal del Poder Ejecutivo, corregida tímidamente en el Poder Legislativo, que además no tiene iniciativa de gasto, por lo tanto lo único que podía hacer era dar una señal política, no fue justa, no estuvo bien. Está claro que estamos ante un presupuesto, por decirlo de alguna manera, de frazada corta, previsto básicamente para 2 años en el planteo de todo lo que se planteó hasta el 2017 y allí reajustar. Yo creo que algunos de los reclamos del Poder Judicial son justos, hay cosas centrales allí. El Código del Proceso Penal, que venimos para cambiarlo hace 1000 años, es imposible de aplicar si no hay recurso y no se arregla con que se posterguen los juicios orales y públicos, que a su vez van a cortar ese tamaña cosa de tener que poner en papel todo, ¿no? Y creo que en eso hay que ayudarlo. Acá se hablaba del Código Aduanero también, pero los juzgados de familia en los barrios, una cantidad de cosas que hay que hacer que notoriamente necesitan costos. Yo creo que este presupuesto es corto, mantuvo varias cosas y tuvo un incremento global de $100 millones, pero es corto, no alcanza, y está clarísimo que no alcanza para el Poder Judicial y para un montón de cosas más no alcanza. Y igualmente creo que hay señales que también desde el Poder Judicial tienen que ser con mucho cuidado, ¿no? Yo respeto mucho la investidura de Pérez Manrique, pero así como me parece mal que no le den rubros en el presupuesto, me parece realmente insólito que el presidente de la Suprema Corte de Justicia diga que el Poder Judicial no va a pagar los tributos, ¿no? Porque, a ver, ahí hay una cuestión, si llegamos a decir eso desde algún otro lugar de la sociedad, el Poder Judicial nos tiene que procesar, ¿no? Si llegamos a exhortar a eso, ¿no? Y además me parece más sospechoso todavía que sea para una intendencia sola, ¿no? Que no le paguen las tasas. No están exhortando a no pagar. Dicen que no van a pagar. Bueno, que el Poder Judicial no va a pagar. Está bien. Entonces a mí me parece realmente que me parece que estaría muy bueno que se superaran un poco que no se eche leña al fuego y que desde el Poder Ejecutivo haya una reunión, porque le van a tener que dar recursos, le van a tener que dar, no hay manera que no se los den, para que puedan funcionar en las cosas que tienen que funcionar. Eso es indefectiblemente así, entonces hay que encontrar un camino de diálogo ahí, y en que le faciliten. El año pasado ya se los dieron, y este año se lo van a tener que dar. Sería bueno que hubiera sido en el recurso presupuestal, pero bueno, tendrán que encontrar un camino. ¿Por qué te reís, Gonzalo? Yo creo que Pérez Manrique no es que está exhortando a no pagar, lo que está diciendo es no tengo plata y hay cosas que no voy a pagar. Y lo puso como ese ejemplo de la tasa de saneamiento, que yo también lo leí, me llamó la atención, porque podría haber dicho otra cosa, podría haber dicho no me da para pagar los gastos, pero sueldo no puede decir no voy a pagar sueldos, que eso lo haría cualquier otra empresa, o no voy a pagar los aguinaldos, que eso también lo haría cualquier otra empresa. Entonces, bueno, empezó y capaz no fue muy feliz decirlo de la tasa de saneamiento. Yo creo que hay una presión, hay un desprestigio hacia el Poder Judicial, el tema de que estaban encarando o están encarando el cambio al Código de Proceso Penal, que se iba a instalar definitivamente en el 2017, y ya hay un proyecto enviado desde el Ejecutivo para postergarlo para el 2019, o sea, no solo no le damos plata, sino que vamos pateando para adelante. Hay un proceso de informatización de toda la parte judicial, que también se está viendo postergada por esto, porque hay que comprar aparatos informáticos, hay que capacitar personal, hay que instruir a los que participan de ese proceso, porque increíblemente no necesariamente todos los abogados y todos los defensores saben manejar correctamente de pronto el sistema que se va a utilizar. Aparte, este año se va a implementar el Código Aduanero, y aparte, algo más grave aún, no es que se le da presupuesto, o sea, que no se le aumenta el presupuesto, sino que se le mantiene el presupuesto del 2010. O sea, estamos hablando de que perdió todos los aumentos de inflación hasta ese momento, y ahora va a comenzar con...
Ya el año pasado terminó con 15 millones de pesos abajo y este año está previsto para un montón más. Algunos gastos ridículos que me llaman la atención. Por ejemplo, que la sede en Maldonado pagan $25.000 por mes y una de las cosas que tenían prevista era inversión en infraestructura, algo básico, que el Poder Judicial tenga su propia sede en uno de los lugares de mayor crecimiento de nuestro país. Y están pagando una fortuna de dinero que eso se podría estar utilizando para otras cosas. Y después algo a llamar la atención. Uno de los pilares de las democracias libres son buenos sistemas de justicia y un Poder Judicial totalmente independiente y que tenga realmente las libertades. Y nosotros en el ranking de las 20 democracias libres, hoy en día estamos en la 19. Solo Estados Unidos está por debajo y ahí podemos discutir qué o no, pero siempre nos vanagloriamos de nuestra democracia y estamos menoscabando todo el tiempo al Poder Judicial. Me parece una señal grave, equívoca y que no lo estarían corrigiendo en estos años. Dice uno de los oyentes, esto es continuación del conflicto de poderes, claro, que acá lleva más de 5 años y se reproduce con mayor énfasis en todos los gobiernos progresistas de América Latina. Choques entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Ustedes creen que hay algo de esto acá? Choques ha habido, porque la Suprema Corte declaró inconstitucionales leyes de los gobiernos del Frente Amplio, pero ¿ahí está la cosa para ustedes? Yo creo que viene esto es un coletazo, no sé, otros podrán tener un coletazo del tema salarial, en el cual el gobierno que cometió un error al otorgar un aumento o a generar un mecanismo legislativo que daba para interpretar que había un aumento, quedó muy resentido con el Poder Judicial porque haya exigido ese aumento, y de alguna manera lo devolvió o se cobró no dándole presupuesto, lo cual es un disparate, porque una cosa es el tema ¿Para salario. ti no juega este otro factor, el de las leyes declaradas inconstitucionales, etcétera? Yo creo que ahí había, lo que pasa es que yo creo que ahí había ya una especie de minué, en algunas de esas leyes había una especie, por ejemplo, estoy pensando en la que dejaba sin efecto la ley de caducidad o pretendía dejar sin efecto la ley de caducidad. Creo que ahí había desde el Ejecutivo se sabía que eso iba a pasar, entonces se aprobó una ley para, es decir, había como una sensación de, bueno, dejamos contento a todos los que quieren poner en la ley todo lo que sea, y después la Corte viene y lo declara inconstitucional. O sea, no siempre las inconstitucionalidades son rupturas. Yo quería agregar una cosa que me parece... A ver, sobre eso tú, Juan, ¿ibas a agregar algo? Bueno, capaz que... No, yo creo que sí, efectivamente subyace esta cuestión. Creo que no se le perdona al Poder Judicial, que a pesar de que la mayor parte quizá de sus miembros también sean de extracción de izquierda, ha mantenido una independencia que es realmente respetable, no solo en estos casos, sino incluso en el procesamiento de jerarcas del gobierno. Creo que esas se la están cobrando, y creo que la declaración de Asamblea Uruguay, que en teoría era el sector más moderadito del Frente Amplio, es increíble. Estás hablando el de ataque que hace a de la semana pasada. Sí, que ha hecho que la Corte tuviera que reaccionar contestando. Terminamos contigo, Guanir. Sí, solo una cosa quería agregar, que es que este tema del nuevo Código de Proceso Penal no es solamente un tema de eliminar, o de incluir métodos audiovisuales que eliminen algo de la escritura, audiencias orales y públicas, ¿no? Sí, pero hay otro problema ahí que está planteado, que es el papel que juegan los fiscales. Ese es otro asunto que nunca ha sido suficientemente discutido, simplemente porque no quiero dejarlo pasar como que si hay dificultades para implementar este sistema, de alguna manera también se le está dando una señal, eso que el gobierno quería hacer, que era darle a los fiscales el control absoluto de los temas penales, no se va a poder implementar, o no se va a implementar como quieren. Digo, para interpretar los mensajes en la forma, porque creo que esa es una reforma que impulsó el gobierno porque quiere darle predominancia a la fiscalía. Todos quieren hablar y se nos fue el tiempo de este tema, a ver. Sí, se nos fue el tiempo, pero es obvio. Yo creo que aquí, primero, yo vuelvo a decir, creo que no fue una buena señal política que no hubiera, ni política ni institucional, que no hubiera recursos en el presupuesto específico para aumentar, como ha pasado con muchas otras cosas. El problema es que hay otras cosas que la única posibilidad que tienen de reaccionar es con huelgas y nada más. No pueden decir que no van a pagar los impuestos porque van presos. Cosa que no le pasa a Pérez Manrica, pues se tendría que meter preso a sí mismo. Entonces, yo lo que creo que aquí hay intereses en juego,
¿no? Porque la independencia, creo que en el Código del Proceso Penal hay poderosos... No exhortó a no pagar, ¿no? Bueno, pero dijo que no pago. Yo salgo a la calle y digo que no pago, me denuncian el sistema judicial y yo quiero terminar con dos cosas. Que no podés pagar un impuesto, no. Pero yo digo dos cosas. Una, en el tema del Código del Proceso Penal, dicho esto y creyendo que el Poder Judicial tiene razón y que el Poder Ejecutivo tiene que encontrar los caminos para apoyarlo, definitivamente, porque es necesario. Creo que en el tema de la independencia del Poder Judicial hay un límite que lo hemos debatido otras veces acá. El debatir sobre algunas posiciones del Poder Judicial y cuestionarlas no es atacar su independencia. Y creo que había un debate. Recordemos que este es un Poder Judicial que sostuvo durante décadas una ley que le obligaba a pedirle permiso al presidente para abrir casos. Y nadie se murió, ¿eh? Cerramos. Yo creo 2 apuntes finales. A veces nos gusta hablar de presupuestos y porcentajes del PBI, cuánto es para la educación y cuánto es para la salud. Hoy en día el Poder Judicial tiene el 1,2% y en el momento que termine el periodo pasaría al 0,8%. O sea, sería, además de que ya se ve disminuido, va a disminuir mucho más. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que hay falta de defensores de oficio y que no se están pudiendo contratar y que están por 40% por debajo de lo que estarían necesitando. Eso es muy grave, el defensor de oficio, o sea, algún pilar básico de la justicia de que todos podamos acceder y que no necesariamente el que tenga plata se pueda defender. Faltan 5 para las 10.